Hola, Inge. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mm. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escuchan bien? Sí, Inge. Sí. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en... ¿Qué están recibiendo antes? Contaminación del agua. Contaminación del agua, hidráulica y balance de masas y de todo. Pero bueno, paso a pasito. Paso a pasito. Vamos a ver. Sí, contaminación del agua nomás se llama. Este... Pues... Vamos avanzando. Ya acabamos balance de masa, ¿no es cierto? Sí, Ya les Inge, pero coloqué. dele suave. Hoy acabamos balance. Ay, Dios. Ya acabamos. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Pues ya acabamos la parte teórica. Vamos a ir haciendo acá. Eh, Voy a poner aquí la pizarra, igual se está grabando. Inge, pero todavía no ha puesto la pizarra, ¿cierto? ¿De qué?
porque yo no La, le veo nada. la de ahorita, sí, no, la de ahorita no, ya, deme un segundito. A ver, les voy a mostrar cómo está la plataforma más bien. A ver, ¿dónde estamos? Detallados. Ok, entonces aquí está la información, material, las grabaciones y la pizarra. Ok, voy a conversar con Fernanda para ver si más bien les pongo las grabaciones que doy en BC. Y voy a preguntarle, le doy en 6 horas de clase todos los contenidos, como para que también vayan revisando, ¿ya? Consultar si es que es válido y si me da chance, pues les pongo aquí como grabaciones, ¿ya? Ok, listo. Entonces ahora sí vamos a la pizarra. Pizarras, nueva pizarra. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Inge. Ok, entonces, a ver, les voy a poner aquí el texto, van ustedes copiándole y luego pues vamos a irle resolviendo, ¿ya? Como les dije, vamos a hacer balance de energía, básicamente porque para hacer balance de energía necesitamos el balance de masa. Entonces, con eso ya pues tendríamos, ¿ok? Entonces, ponemos aquí, determinar, mi tío Gol, alguien creo, es que estoy en la oficina todavía. Nada, Bolivia, metido gol. Bueno, a ver, determinar más, determinar la temperatura y la composición, ¿no? Y la concentración y la temperatura, coma, el flujo y la concentración de la corriente de salida del esquema de la figura. ¿Sí? Que se ve bien la letra, ¿verdad? Sí, Sí, Inge. Ok, entonces vamos a hacerle la figura. Mm, A ver, entonces vamos aquí a ponerle una entrada. Hacer aquí que ingrese una corriente. Ahora acá ingresa otra corriente. Ahora acá ingresa otra corriente. Y acá tenemos una salida. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí otra corriente A. Ay, A va a ser igual a 10 kilogramos por segundo con una concentración de, eh, a ponerle de 50 partes por millón de aceites y grasas y una temperatura de 15 grados Celsius.
estén en esa concentración, en ese flujo. Acá vamos a tener una corriente P de 70 kilogramos por segundo, una concentración de 250 partes por millón de aceites y grasas y una temperatura de 50 grados Celsius, que es una salida de una cocina. Huracán, tenemos la corriente C de 80 kilogramos por segundo, concentración de 100 partes por millón y una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces la pregunta es de esta corriente de cuántos kilogramos por segundo, cuántos ppm y la temperatura también cuántos grados Celsius. Ya, vamos dibujando esto ahí. 2 minutitos para que terminen de copiar, ¿ya? ¿Listo? ¿Y estamos o no estamos?
Ok, ¿qué haríamos primero entonces? Aparte de llorar, ideas. ¿Qué se les ocurre hacer primero? Por acá, Mariela, está por aquí. Ingeniero, ahí sería, ahí no sé si esté bien o mal, como el ejercicio ya que los explico sería el ejercicio general del balance, ¿no? Exactamente, el balance general. Ajá. Ese balance. Ya, siempre primero balance de masa. Así no me pidan y me piden temperaturas, entonces primero el balance general. Ya me borraron todo, creo. ¿Qué le borro? No, en que creo que le hicieron grande, pero no se No, ve. Inge, es que a mí se me apretó el teclado y se me desapareció, no sé qué se hizo. Se borró según yo. Y no lo encuentro. Se hizo como que lo ampliaron y se redujo el ejercicio. Si le tengo en 2% y ya llego al 12, 24, ya no sé dónde está. Ah, bueno, sí. No, chuta, se perdió. ¿Ustedes le ven? No, en que no se mira. Le copiaron, pero. Sí, Inge. A ver, vámonos nuevamente. ¿Ya? Ah, un zoom adecuado. Ahí sí se ve. Yo no veo Inge, no sé los compañeros. No hagamos a la. No, Mm, no, no, no se ve. Mm, mm, ya. A ver, entonces ahí creo que ya ponen. Vamos a ponerle otro cuadrito, ¿ya? Ahí sí se ve mejor. Sí, Inge. Ya. Y ahí ya les quité para que no le edites. Más que nada para no borrar. A veces por moverle, por hacerle zoom, se puede borrar. Entonces pueden mover la pantalla, pero no creo que puedan editarle, ¿ya? Con el final de no repetir, vamos a colocar los datos aquí rápidamente. Entonces, ¿cuál era la corriente A? 10 creo que era, ¿no? 10 kilogramos por segundo. La concentración, 50 ppm.
de Y aceites y grasas. y grasas. Y una temperatura Y de temperatura 15 grados centígrados. 15 grados Celsius, ¿no? Se olvidan Celsius. Sí, Celsius. Ya. Vamos con la corriente B, que creo que era la de abajo. Sí, ahí está 70 kilogramos por segundo. Ya. 200. 250 ppm Ya. y temperatura de 50 Celsius. Listo. Vamos con la de acá arriba, que era Es C. la C. Era 80 kilogramos por segundo. Ya. 100 ppm. ¿Cuántos? 100 Ya. y temperatura 25 grados Celsius. Grados Celsius. Y nos pide todo de acá, ¿no es cierto? La Ajá. corriente de salida. ¿De cuánto es? En kilogramos por segundo. ¿Cuántos ppm de aceite de grasas? ¿Y cuál es la temperatura? Grados Celsius. Listo. Como decía Mariela, primero tenemos que hacer el balance general. Y a ver, vamos a ponerle aquí. Es el, ¿cómo quedaría el balance general? Balance de masa. Vamos a poner aquí balance de masa general o global. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la ecuación del balance? Dijo Mariela. María. Entrada menos salida. Exactamente. Entonces vamos a ponerle aquí entradas. Lo que entra, que con dos teclas, menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, es lo que se acumula. ¿Ok? Hay entradas. ¿Cuáles serían las entradas si las hubiera? La A, la B y la C. Ajá. Entonces sí hay entradas, ¿no es cierto? Como corriente sería la A, la B y la C. ¿Qué sale? La D. Ujú, la D. ¿Y qué se genera? ¿Hay generación? ¿Hay reacción química? No, Ajá, no hay. Entonces no hay generación, no hay consumo y tampoco hay acumulación. O sea, no hay nada que se quede ahí. Entonces nos queda que lo que entra es igual a lo que sale. Voy a ponerle aquí. Lo que entra, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entraba? Ahora sí vamos a poner las corrientes. A más B más C es igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? La corriente D. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? no hay. Pase lo difícil hasta ahí. Hasta ahí sí está entendible. Ya. Ahora pongámosle números. Entonces, ¿cuánto vale A como balance general? 10 kilogramos por segundo. 10 kilogramos por segundo. Ajá. Simplemente 10, ya. Pongámosle directamente ya los valores. Más, ¿cuánto vale B? 70, 70. ¿Y cuánto vale C? 80. 80. 80. Es igual a D. Y con eso Él ya es el sacamos D. incógnito. Fíjese. ¿Cuánto nos da? 160. 160. Y 160.
Voy a poner aquí. Y ahora sí las unidades. 160 ¿qué? Kilogramos por segundo. Correcto. Kilogramos por Ajá, segundo. Listo. kilogramos por segundo. Resolvimos el literal. Ah, para el balance de especie, o sea, más bien dicho, ¿cuál es la concentración? Necesitamos sacar eh, el balance de especies. ¿De qué? Del aceite y grasa. Entonces, en otro, sacamos el balance de masa particular o de especie. ¿Cuál va a ser en este caso la especie? Aceites y grasas. ¿Qué hacíamos para sacar ese balance de masa? Ahí me parece que era corriente más concentración Por concentración. por concentración. ¿No? Directamente, ¿no es cierto? Entonces ponemos los 10, que es la corriente, por la concentración que son 50, más de la corriente A, que tengo que también sumarle. La temperatura. No, todavía no. En el balance de especie o balance particular, nada de temperatura, todavía. Ya saqué de la corriente agua, aquí pongámosle para que me entienda. Igual como quedaba, ¿no es cierto? A más B más C es igual a D, pero esto para el aceite y grasa. Entonces, ¿cuánto vale A? Los 10 kilogramos por segundo por los 50 partes por millón, o sea, 50 miligramos. ¿Cómo cercaría lo de B? Día 70 por 50. Perdón, por 70, 2. Por 250. correcto, por 250. Más, ¿cuánto vale C? 80%. 80%. 80% es igual a ¿qué? ¿Cuánto sería en D? 160. 160 por X, porque no sé esa concentración. Listo. Ya podemos ir multiplicando. Ya tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces, 10 por 50, ¿cuánto es? No, no tengo la calculadora. 505. Exactamente. 500 más 250 por 70 17.500. más 80%, 8.000. 8000. 8000. ¿Es igual a qué? A 160 por X. ¿Qué hago con esos números? Inge ahí se suma para poder despejar vuelta lo que se quise. Ajá, primero sumo. Sí, primero sumo todos los números. Que aquí está más fácil porque están todos a un lado los números y al otro lado están las letras. ¿Cuánto me daría esa suma? 26.000. 18.000. 10 y cuánto. 18. 18, 100.000, 16.000, 18.000. Estoy sumando de cabeza ahí. 26.000, Inge. Eso sí, 26.000 es igual a 160 por X. Y el último paso que haría. Despejar X, 26 sobre 160. Ajá, 26.000 dividido por Sí, 160. ¿Cuánto daría 26.000. eso?
Ahí serían 162,50 162,50, ¿qué? kilogramos por segundo. ¿Qué era X? ¿Era flujo? Vamos acá arriba. Los 10 por 50. Es decir, los 10 kilogramos por 50 partes por millón. El otro, 70 por 250. 70 kilogramos por 250 partes por millón. El otro, 80 kilogramos por 100 partes por millón. Y el último, 160 que sacamos aquí en el interior, 160 kilogramos por segundo por la concentración. ¿Y la concentración en qué se mide? ¿En qué nos ¿Qué daría dijo eso? Inge? Perdón, que no lo escuché. Lo que les decía, ¿qué sería esa concentración? Si vamos multiplicando 10 por 50 de la corriente A, los 10 son el flujo, 10 kilogramos por segundo por 50 partes por millón. 70 y 250 igual. 70 es la concentración, pero el flujo y 250 la concentración. 80%, 80 el flujo, 100 la concentración. 160x. 160 era el flujo, ¿y qué será x? X partes por millón. Correcto. Partes por millón. Entonces, esa concentración es de 162. ¿Sí? Fíjese, tiene una corriente de 250, otra de 100, otra de 50 y a la final sale 162,5 partes por millón. ¿Sí? Hasta ahí la hora y media de clase de ayer, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacerle el balance de energía. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Inges, que está más fácil porque solamente tenemos que encontrar una. Ayer era de encontrar dos. Sí, es que obviamente depende del ejercicio, ¿no? Ahí sí depende del ejercicio. En este caso lo estamos haciendo puntualmente eso. Ok, entonces vamos con, eh, vamos con el balance de energía. ¿Estamos claros hasta aquí? De mi parte, sí. ¿Me preguntas? No entiendo por qué no nos dio usted mejor balance de masa. No, Luis sí les dio bien. Es que usted nos explica mejor. Con Luisa, pues sí, creo que les dije, ¿no? Con Luisa fuimos compañeros de pregrado que recibimos lo mismo que le estamos dando, recibimos en su momento. De cuenta como que Ketty y Mariela luego están dando clases en otro instituto, entonces algo así pasó con Luis. Eso lo digo, ¿no? Sí, estaba bien. Bueno, vamos con el balance de energía. Les voy a hacer un poquito más acá para hacer el balance de energía. Aquí. Si ya tengo el balance de masa, es muy similar. Vamos a poner aquí, balance de energía. Bueno, al final el balance de energía que nos decía que A más B más C es igual a la corriente D. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en balance de masa, vamos a hacer en balance de energía. Pero en este caso, pues vamos a hacerle únicamente contemplando la energía, ¿no es cierto? Bajo el principio de que la masa y la energía no se crean ni se destruye, solamente se transforma. Ok, entonces, sí lo tenemos claro el ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos una corriente de 10 grados, de 15 grados
que se mezcla con otra de 50 y con otra de 25. ¿En qué rango de temperatura esperaría encontrar la respuesta final? Como para ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Cuál sería el rango de temperatura? ¿Podrá salir menos de 15 grados? No creo, no sé, ¿no? Por lo que ingresan de tres corrientes de 15, 25 y 50. Ajá, y es correcto, no va a ingresar, mejor dicho, el resultado nunca va a ser menor a 15, tampoco va a ser mayor a 50, porque es el límite superior. Es como cuando ustedes estaban en el hotel, no sé si, digamos, se bañaron en agua caliente y salió muy caliente. ¿Qué hacían? Abrían la llave de agua fría para bajar la temperatura, pero tampoco es que salía tan fría como si estuviera solamente el agua fría, ni tampoco tan caliente o más caliente de la agua caliente, para la redundancia. Entonces ahí, la temperatura que debería darnos de resultado estaría entre los límites del ejercicio, en este caso entre 15 y 50. En ese rango, ¿el agua tiene cambio de estado o no tiene cambio de estado? Inge, no le escuché bien. Ah, les decía, en ese cambio de estado, mejor dicho, en el rango de temperaturas entre 15 y 50, ¿el agua tiene cambio de estado o no tiene cambio de estado? No, Inge. Bueno, yo pienso que no. ¿No? Porque el agua, ¿a qué temperatura hierve? Por lo general. Ah, Inge, creo a Sí, 100 cronos. sí, sí, que te digo. podríamos estar diciendo que un promedio de la temperatura que saldría en este caso sería de más o menos de 30 grados. Ya, todo depende de los flujos. Si los flujos serían los mismos, sí sería un promedio. Pero como son flujos diferentes, no va a ser tan similar, ¿sí? Ay, Pero lo que sí es que va a estar en ese rango, ¿ok? Les hago este análisis del cambio de estado porque cuando no hay cambio de estado, únicamente se coloca el calor sensible. Y voy a poner acá abajo, o mejor dicho, acá ven. Fórmula del calor sensible. U es igual a la masa que está pasando por la capacidad calórica por un cambio de temperatura delta T. Ese es el calor, perdón, ese es el calor sensible. Mientras que el calor latente, cuando hay cambio de estado, se le conoce como la masa por el calor latente de cambio de estado. Entonces, ¿qué tipos de cambios de estado pueden existir en la materia? puede pasar de sólido a líquido o A Ajá, de vapor también. evaporación, ajá, vapor. líquido a vapor o o viceversa, ¿no? De vapor a líquido, de Ajá. líquido a sólido, de líquido a gaseoso, gaseoso a líquido. Todos esos cambios de estado ocurren a una misma temperatura. Es decir, no hay cambio de estado. Perdón, hay cambio de estado, pero no hay cambio de temperatura. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Eso quiere decir que el agua líquida llega hasta 100 grados Celsius y cambia de estado. Pero al momento que cambia de estado, permanece a 100 grados Celsius hasta que la última gotita de líquido se hace estado gaseoso. Y luego pues sigue cambiando de temperatura. Eso se conoce como calor latente. Y la fórmula es calor es igual a la masa por una constante que va a ser el calor latente, ya sea de ebullición, de condensación, de evaporación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente en estos ejercicios, cuando estamos mezclando corrientes de agua, eh, o sea, se les podría colocar aquí un cambio de estado, pero vamos a hacerle por el momento hasta sin cambios de estado. ¿Ok? Calor sensible, en cambio, cuando existe un cambio de temperatura. Como les dije, si está el agua, se está bañando en agua muy caliente, ¿qué es lo que hace? Le abren el agua fría. No cambia de estado, aun cuando sale tal vez vapor, ¿no es cierto?, de ese calefón o de ese ducha eléctrica, pero el resto del agua no es que cambie de estado, simplemente se está enfriando.
Entonces, ¿ahí qué se aplica? La masa por la capacidad calórica a presión constante, que se le conoce como Cp, por delta T. Voy a ponerles aquí unos valores constantes, ¿sí? El Cp del agua, pero en estado líquido, vamos a considerarle de 1 caloría por cada grado Celsius. Esas son las unidades, ¿ya? El Cp del agua en estado gaseoso depende de la temperatura, pero le vamos a considerar como constante y vamos a hacerle asumir que es muy similar al Cp del agua en estado sólido, es decir, al hielo, y va a ser de 0,5 calorías sobre grado Celsius. ¿Qué más? El LP de evaporación, perdón, el de ebullición va a ser igual a 540 calorías sobre gramo. El LP de fusión va a ser de 80 calorías por cada gramo. El LP de condensación va a ser menos 540 calorías por cada gramo. Y el LP de solidificación menos 80 calorías por cada gramo. ¿Ok? Vamos anotando esos valores constantes. Ponerle con otro color. Para cambiar. No creo. Ya. Vamos copiando estos valores constantes, ¿sí? Ya, copiamos hasta ahí. Ya. Entonces, ahora sí, vamos resolviendo esta partecita de acá. Simplemente se va a hacer largo, pero no es complicado. Voy a ponerles acá. ¿Qué tipo de calor tendría la corriente A? ¿Sensible o latente?
Sensible, latente, sensible. Está a 15 grados. Ya dijimos que la temperatura de salida no va a ser más allá de 50 grados. ¿Cambiará de estado esa corriente o no? Sin miedo. No, pues, no, Correcto. Bien que digo, no va a cambiar de estado. Entonces va no, a ser, ajá, no, porque va a ser el mismo estado líquido. claro. Entonces tenemos que calor sensible, masa, uy, bueno, dejémoslo más con azul, por Cp y por delta T de la corriente A. Todo esto es de la corriente A. Vamos a ponerle de la corriente B, más. La corriente B cambia de estado. No, Inge. Tampoco. Masa igual todo de la corriente B. Sería igual masa por Cp, masa por Cp por delta T de la corriente B. Más de la corriente C tampoco cambia de estado. Entonces, ¿qué será igual? Masa por Cp por delta T de la corriente C. Es igual, y le vamos a poner la corriente D tampoco va a cambiar de estado. Entonces, ¿qué va a ser igual? A la masa por el Cp por el delta T, y en este caso de la corriente D. Listo. ¿Estamos claros? ¿Está claro ahí esa ecuación de dónde sale? Inge delta, ¿qué es la temperatura? Delta T es delta de temperatura. Buena pregunta. ¿Y a qué es Ujú. igual delta T? Vamos a ponerle aquí abajito. Delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ah, ya, Inge, o sea, me parecía algo nuevo porque el Inge sí nos hizo, pero él en cambio, así como usted le hizo acá, se refería como temperatura final y temperatura inicial. Ah, ya, ok. Les puso directamente la diferencia. Sí. Ya. Pero solo para no ponerle, para ponerle otro término, pero va a dar exactamente lo mismo. Ya. Ok. Entonces ahora sí vamos poniéndole números. ¿Cuánto es la masa? Voy a igual voy a ponerle con colores. ¿Cuánto es la masa de la corriente A? ¿Cuánto nos daba? La masa Inge, Ah, eso no era 500. no, esa era la concentración. 10 era la masa. Ah, ya, ya. 10. Sí, sí, sí. Ajá. 10 por
¿Cuánto era el CP? ¿Cuánto es el CP? 1, porque está en estado líquido, ¿no es cierto? El agua a 15 grados está en estado líquido. Ya habíamos dicho en lo que está en azul, en la parte de arriba, que el CP del agua es 1, del agua líquida. Entonces 10 por 1. Y por delta T, ¿qué cambio de temperatura va a tener este, la corriente A? Temperatura final es justamente la incógnita T menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial de la corriente A? 15. ¿Correcto? 15. T menos 15. Cierro paréntesis. Y con eso completo la, eh, la corriente A. ¿Cuánto es la corriente B? 70. ¿Ok? Entonces ponemos lo mismo. La masa del B por el CP del B. Masa del B, 70. Por el CP, que es 1. ¿Qué cambio de temperatura tendría la corriente B? Lo mismo dije que la corriente A. Ujú. T Ese es menos. T menos, ¿en menos cuánto sería en este Ujú. caso? 25, perdón, 50. Menos 50, porque va a ser la corriente B. Ay, menos 50. Ok. Listo. ¿Cuánto es en la corriente C? Lo mismo, más la masa de C era de 80, creo que era, ¿no es cierto? Sí. 80 por el CP, que es 1. Solo salado. Mandé. No dije eso. Saben que más bien aquí lo que tenemos que hacer, ya me acordé, para evitar este tema, tenemos que poner una temperatura de referencia, ¿sí? Que puede ser cero, lo ideal es ponerle cero, ¿sí? Siempre el cambio de temperatura va a ser la temperatura menos una temperatura de referencia. Entonces, en este caso es, perdón, 15 menos la temperatura de referencia que podemos ponerle cero. En la corriente B es 50 menos una temperatura de referencia que puede ser igual cero. Siempre obviamente la misma temperatura de referencia. Y la temperatura de B, de C, perdón, serán los, ¿cuántos grados eran? 25. Gracias. 25 menos cero, que va a ser la temperatura de referencia. Eso es igual, lo mismo, pero en D. La masa que sacamos de 160 por el CP que es 1 y por el cambio de temperatura. ¿Cuánto es el cambio de temperatura? Ahora sí, la temperatura de la que sale que queremos encontrar menos cero. ¿Preguntas hasta aquí? Si ustedes quieren poner temperatura de referencia 3, 5, 100, el número que sea, lo importante es que esa referencia, esa temperatura, va a ser siempre la misma en todos los
en todas las corrientes, ¿sí? En todo el ejercicio. Lo recomendable es ponerle siempre 0 grados Celsius. Y la incógnita será allí, ¿cuánto vale T? ¿Cuánto sería en valores numéricos? Vamos poniendo en la parte de abajo. ¿Cuánto me daría en la primera parte? 10 por 1 por 15 menos 0. Cuenta. Sí, ¿Está? 150. Correcto, 150. Más. La segunda parte, 70 por 1 por 50. 3.500. ¿No? 3500. Más 80 por 1 por 25. 2.000. 2000. ¿Es igual a qué? 160 por 1, 160. T menos 0, T. Por eso es lo importante de dejarle en 0, para que me quede únicamente 160 T. Si lo hubiera puesto 10 a todos, porque igual tocaba ponerle T menos 10. Se complica un poquito nada más, ¿no? Pero va a dar exactamente lo mismo. Similar al anterior, ¿qué hago en esta parte con todo el lado izquierdo de la ecuación? Suma Ujú. ¿Cuánto nos daría? 5.650. Correcto. Es igual a 160 T. ¿Cuánto nos daría T? Sale Inge 35.31. 5,31 grados Celsius. ¿Tiene lógica ese resultado? Sí, porque no es menos de lo que inicia en la corriente A ni más de lo que inicia en la corriente B. Ajá. Correcto. Ahí es cuando ustedes se pueden dar cuenta que está bien, al menos planteado, y bueno, puede haber un error en la calculadora, pero hay veces que los rangos de temperatura son muy limitados y, por ejemplo, si les sale 80 grados Celsius, algo están haciendo mal en la consideración, en el cálculo, algo pertinente. Sí, en este caso la pregunta todo era de la salida, entonces ahí todo iba a estar al final. Si hubiera estado dos corrientes de salida, pues hay que sumarle las dos corrientes de salida. Entonces, esa corriente D tiene un flujo de 160 kilogramos por segundo, una concentración de 162,50 partes por millón y una temperatura de 35,31 grados Celsius. ¿Preguntas? Inge, en el caso de que, por ejemplo, nos digan que busquemos, yo qué sé, la temperatura de la corriente de entrada al B y tenemos la corriente de salida, aquí ya tenemos que restar 15 en la corriente a 15 menos la corriente que tengo en la salida, ¿no? Es que en este caso ya no tendría el 15. Ese dato, por No, ejemplo, si quiere de la corriente B, aquí debería ponerle una letra T, porque eso es lo que no conoce. no, no, es solo en la corriente A, digo, ¿cómo iría? Ah, claro, ahí sería, si no tiene la temperatura, debe ponerle T, T menos 0. Siempre menos de una temperatura de referencia y les recomiendo que siempre le pongan 0 para A que se ver, haga no más me, fácil no, el resto. no creo que me comprendió lo que le pregunté. A ver, repíteme, repíteme. Verá, por ejemplo, digo que en este caso, digamos que tenemos que encontrar la temperatura de la corriente B, que es una entrada, pero si tengo la temperatura de la corriente, en este caso de salida. Ya, Aquí la corriente A tendría que poner 15 menos la temperatura que tenga en salida, ¿no? Ya no no, iría cero. no, siempre es, para este caso, bueno, redefinamos acá, va a ser la temperatura
menos la temperatura de referencia. Siempre va a ser una de referencia. Ah, ya, porque como decía, temperatura inicial menos, temperatura final menos temperatura inicial. Sí. En este caso, para hacerle la variación de temperaturas, pongámosle siempre como T de referencia. Lo que pasa es que le hacemos inicial menos final. Internamente, dentro del proceso de la mezcla, ocurre algunas cosas. Entonces se mezclan y obviamente eso hace que las moléculas interactúen, etcétera. Entonces, esto en realidad se debe hacer con derivadas. Y ahí se puede ver, aplicarle con la fórmula de temperatura final menos la temperatura inicial. De manera general, como está el balance, lo que entra y al final lo que sale, ahí sí directamente temperatura menos una temperatura de referencia. O sea, siempre va a ir la temperatura que tengamos en menos cero. Sí, menos el. Ah, El CP que les estoy dando ahorita, de uno en realidad cambia con la temperatura. Y hay fórmulas para encontrar eso. No siempre se les coloca aquí uno. Hay que hacer un proceso, no sé si en matemática ustedes vieron derivadas e integrales. Entonces, ese CP suele tener un cambio. Y hay que encontrar ese valor de CP. ¿Sí? Pero para fines rápidos y de cálculo vamos a mantenerlos así. Ya si es que van a profundizar un poquito más con un estudio más detallado, ahí podrían obtener esa variación. Pero por lo pronto, y como va a estar en la prueba también de final, le podemos dejarle como valor constante, una caloría por kilogramo grados Celsius. ya, o sea, cualquiera que sea la masa siempre va a ser el CP1 en este Sí, caso. sí, sí, Ok. porque es agua. Si el ejercicio dijera que es, no sé, aceite, pues le van a dar el dato del valor del CP del aceite. Ah, ya, entonces nos pone, o sea, ese rato, ay, ya le comprendí. Hay que verle, Sí, ¿no? pues Ahora, cambia, si cambia. Si bien es cierto, digamos, el agua está contaminada con aceite, ¿no es cierto? Tiene 100 partes por millón, 50, 250, etcétera. eh, Más es agua. Tiene mucha más cantidad de agua que de contaminante. Entonces, por eso se le toma el del agua. ¿Sí? Aun cuando el contaminante es aceite, no se le toma el CP del aceite, que es muy bajo, es casi nulo, casi bajo lo que te va a tener. ¿Más preguntas? No, Listos entonces para el balance. ¿O no todavía?
Ok, chicos, entonces no hay más preguntas. ¿Y qué? Y en el examen, digamos que nos pongan un ejercicio así. ¿Pueden hacer así, o sea, cortos? Sí, de preferencia es que sean cortos para el tiempo que van a desarrollar. A lo mucho, tal vez el balance de lo que vimos anterior, y puede haber un sistema de 2 por 2, pero más allá de eso, no merita. Ahora, obviamente, que si hay más corrientes, podemos tener más ecuaciones, ¿no? Pero se puede quedar de esa manera. Me genera una preguntita. ¿El ejercicio queda ahí o continúa? No, ahí se queda. ¿Por qué? Porque ya sacamos la concentración, el flujo y la temperatura. Ahí, listo. Sí, en eso sí me quedó claro. En algún caso sí se puede dar que te necesiten 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero no le vamos a complicar tanto en ese sentido. A lo mucho 2 ecuaciones con 2 incógnitas y luego el balance de energía. Recuerden siempre, ¿no? Primero balance de masa y luego el balance de energía. No deben cambiar en ese orden. Ok, chicos, entonces, bueno, les voy a dejar estos 15 minutitos para que descansen, lo que fue de corrido lo que tenía. Entonces, nada, pues nos vemos mañana con energías, ¿ya? Listo, Inge, gracias. Listo, ingeniero, muchas Listo, gracias. chicos, pásenme. Ya les descargo esto y les subo a la plataforma, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Pasen bien, buena noche. Hasta mañana, Inge. Mañana.